Buenas tardes a todos, gracias por la gran acogida que ha tenido esta formación. Espero que pronto podamos daros la acogida en nuestra casa. Será señal de que todo va como tiene que ir. El proceso de adaptación a las nuevas tecnologías nos permite que haya más de 600 compañeros que estén siguiendo hoy esta jornada. Hay un viejo proverbio que dice que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, viaja bien acompañado. Ese es el principio que inspira nuestra profesión y con la ayuda mutua del compañero y con un tratamiento que nos lleva a ayudarnos siempre a avanzar en la profesión, vamos a seguir inspirando ese trabajo conjunto del colegio. Vivimos tiempos difíciles y solo juntos podremos, como colectivo, superar esta situación. Nos preocupa a todos individualmente, evidentemente, cómo vamos a salir adelante en nuestros despachos y en el día a día. Y este colectivo defiende mucho más que esa individualidad. Defiende además, defiende la honra y la defensa de más que patrimonio y más que derecho. Somos una profesión que está recogida incluso en 3 ocasiones en la Constitución española, nada más y nada menos, y la única profesión que está recogida ahí. Garantes del Estado de Derecho y del respeto de los derechos de los ciudadanos, debemos seguir ejerciendo nuestra profesión. Gracias a todos los compañeros podemos decir que la actividad colegial no ha parado. Incluso en la guardia me gustaría dar desde aquí las gracias a todos y cada uno de los compañeros del colectivo, ya que no ha existido ni una sola renuncia en estos días. Desde el primer juzgado hasta el último de la provincia ha estado asistido por los compañeros y hemos seguido garantizando la asistencia al detenido. Igualmente el colegio ha vigilado porque se cumplan las medidas de seguridad, ha proporcionado los medios de salvaguarda de la salud de todos los compañeros, incluso ha impulsado y ha conseguido la asistencia telemática del detenido. La Comisión de Defensa del Letrado ha seguido trabajando, recibiendo resolución de expediente y recibiendo e impulsando la solución de muchísimas cuestiones que los mismos compañeros han seguido llevando, y os sigo invitando a que hagáis uso de esta comisión. Igualmente, la importantísima comisión de ayuda colegial. Hay muchos compañeros que están atravesando unos momentos muy difíciles y muy duros económicamente, y nuestro gremio es mucho más que compartir una profesión. Se siguen dando soluciones y respuestas a estos compañeros. Sobre todo, me gustaría hacer hincapié en la comisión de formación, cuyo lema es una frase de un abogado, de Abraham Lincoln, que nos decía que si tuviera 8 horas para talar un árbol, emplearía las 6 primeras para afilar el hacha. Eso es lo que estamos haciendo a través de la comisión de formación, con formaciones gratuitas, en la mayoría de las ocasiones, de calidad y accesible a todos los compañeros. Innumerables cursos, píldoras formativas de todos los formatos e incluso sobre todos los campos y materias del derecho. En el caso que ahora tenemos que afrontar, tenemos una difícil piedra de toque, que es el afrontar, retomar la actividad con garantías en cuanto a los plazos que nacen tras la COVID. Muchas son las incógnitas que presentan, y gracias a la ayuda de estos 3 magníficos compañeros que se han prestado para ilustrarnos el día de hoy, vamos a tener claro cómo ejercer con tranquilidad y seguridad esta profesión. En primer lugar, me gustaría presentar a Juan Antonio Carrillo Donaire, que es colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla desde el año 2009, es especialista en contencioso administrativo y profesor de Derecho Administrativo, acreditado como catedrático en la Universidad de Sevilla. En segundo lugar, vamos a tener a nuestra compañera Carmen Osete Padilla, coordinadora y colegiada desde el año 97, miembro de Osete y Asociados. Se me ha olvidado también deciros que Juan Antonio es parte del despacho de PD Asesores, y María José Iglesias, colegiada desde 2004 y colaboradora de Thornton Asesores. Tanto María José como Carmen son miembros de la Comisión de Formación de la sección procesal de la Comisión de Formación, y Carmen es coordinadora de esta comisión. Sin más, y dando las gracias a la gran acogida de esta formación, doy paso a Juan Antonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan.
Quisiera agradecer tu invitación y tus palabras de agradecimiento y de presentación y decir simplemente como, en fin, que esas palabras que expresas de la situación que vive la profesión pues me hacen reflexionar que ciertamente hemos perdido un marco de referencias que van a afectar muchísimo a nuestra profesión y es un marco que tú has centrado en las dificultades que presenta el ejercicio profesional en un contexto de incertidumbre económica, pero yo también quisiera señalar que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles desde la perspectiva del propio derecho aplicable y de la emergencia de un derecho nuevo, de un derecho que, en fin, ha venido a irrumpir con una fuerza y con una singularidad para atajar una situación excepcional que como derecho excepcional pues ha pervertido la ratio normal del derecho ordinario, pero que nos tiene a todos absolutamente sobrepasados, ¿no? Y en esa tarea, en esa idea de recuperación de la normalidad, pues una de las cuestiones más importantes es dentro de la vuelta de la normalidad es también la reanudación de los procedimientos y la reanudación de los plazos administrativos y de los plazos procesales. Yo me voy a ocupar del problema de la reanudación o reinicio de los plazos administrativos, que es un tema bastante telonero, en realidad, del verdadero tema singular importante, que es el de los plazos procesales, el que entiendo que es el que ha convocado, no solamente por las ponentes, sino también por la índole del tema, ha convocado a tanta audiencia a la que me agrada mucho saludar e intentar, en la medida de lo posible, no sé si ayudar a solventar algunas dudas o lo contrario, porque realmente estoy lleno de dudas al estudiar y al tratar la normativa que voy a comentaros. Yo quizá creo que en este sentido debemos ser todos prudentes, no solamente quienes os vamos en fin, a hacer comentarios hoy sobre la normativa, sino también todos en la interpretación que hagamos del derecho, porque es un derecho que está lleno de confusión, está lleno de antinomias, está lleno de lagunas, es un derecho que desde lo excepcional acaba regulando situaciones de normalidad y es un derecho que en suma habrá que superar e interpretar, y aquí la hermenéutica judicial tendrá que basarse mucho en la aplicación de principios generales que superen esas contradicciones o esa complejidad y esas dificultades, principios generales que yo entiendo en el caso que hoy nos ocupa de los plazos administrativos y los plazos procesales, pues estarán imbricados de alguna manera al principio de tutela judicial efectiva o al principio de proacción. Sin más, voy a iniciar la presentación sobre esa cuestión más menor, y no creo que me lleve más de 10 minutos hacer esta presentación sobre la cuestión de los plazos administrativos y el estado de alarma. Bien, el punto de partida para esta exposición tiene que ser, como no puede ser de otro modo, el Real Decreto 537-2020 de 22 de mayo, que es el que prorrogó el estado de alarma. El estado de alarma declarado previamente por el 14 de marzo por el Real Decreto 463. Lo que prevé esta nueva norma es, en primer lugar, el levantamiento, en lo que atañe evidentemente solo a plazos administrativos, el levantamiento de la suspensión de términos y de la interrupción de los plazos administrativos que había establecido la disposición adicional tercera del Real Decreto 463-2020. O sea que lo que se prevé es que se reanuden los plazos o en su caso y excepcionalmente, y luego diré en qué supuesto concreto, que se reinicien. Es importante sentar desde un principio la diferencia entre reanudación de plazos y reinicio de los plazos, porque la reanudación del plazo significa que tenemos en cuenta que hay que seguir contando a partir de el plazo que quedó suspendido y por lo tanto hay que tener en cuenta el plazo transcurrido, mientras que el reinicio de los plazos hace referencia a computar de cero, o sea, a no tener en cuenta ese tiempo transcurrido previamente y volver a iniciar desde cero el plazo. Lo normal en el ámbito de los plazos administrativos va a ser la reanudación y, por lo tanto, que tengamos que tener en cuenta el plazo transcurrido y lo excepcional, ahora veremos en qué supuesto, el reinicio del cómputo de los plazos. La segunda medida que adopta la norma es derogar a partir del 4 de junio, con efectos desde el 4 de junio, la disposición adicional cuarta de ese Real Decreto de Alarma de 14 de marzo, que fue la que estableció o impuso la suspensión de los plazos de prescripción y de caducidad de las acciones y de los derechos. Me debo a recordaros que lo que prescribe o lo que puede prescribir es el ejercicio
de los derechos cuando estos están sometidos a plazo, que es lo normal. Mientras que lo que caduca o lo que puede caducar son el ejercicio de las acciones, por ejemplo, entablar un recurso, sería el caso, un recurso administrativo, o el plazo para resolver procedimientos administrativos, que también está sujeto a un plazo de caducidad. Esta es la regulación concreta. Ahí tenéis en esta diapositiva los artículos 9 y 10. Omito el artículo 8 porque el artículo 8 versa sobre los plazos procesales que van a comentar nuestras compañeras de la sección de Derecho Procesal, María José y Carmen, al hilo también o a la luz no solamente de ese artículo 8 que ellas comentarán, sino de las previsiones que aquí trajo el Real Decreto Ley 16/2020 y que yo no voy a entrar en ellas y me voy a ceñir a la problemática o al problema, los problemas muy variados y bastante más abundantes que la propia regulación textual de los artículos, como vais a ver ahora al final de la presentación, relativos primero al alzamiento de los plazos suspendidos, en el artículo 9 de los plazos administrativos, desde que se alzan con fecha o con efectos, dice literalmente el precepto y me interesa señalar que dice con efectos desde el 1 de junio, lo cual parece que está incluyendo esa propia fecha como fecha inicial que ha de contar en la reanudación o reinicio del plazo. Los que hubieran sido suspendidos, que en principio se reanudan, como digo, por lo tanto, contando el tiempo transcurrido previamente a la suspensión decretada por el Real Decreto de 14 de marzo, con el comienzo del estado de alarma, o bien se reinician y, por lo tanto, se contarían desde cero solamente en el caso que lo hubiera previsto una norma con rango de ley que hubiera sido aprobada, además, durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. Necesariamente se está refiriendo el precepto a un Real Decreto Ley, porque no ha habido más norma con rango de ley que los casi 20 reales decretos leyes o decretos leyes que han venido siendo aprobados desde el principio de año, muchos de los cuales, más de 14 creo que son, en este periodo de 3 meses. El artículo 10, por su parte, como antes avanzaba, lo que hace es alzar, que no es lo mismo que reanudar ni tampoco que reiniciar, sino alzar la suspensión, levantar la suspensión que pendía sobre los plazos relativos a la prescripción o a la caducidad de derechos y de acciones. Toda esta regulación tan mínima no se puede entender sin repasar brevemente qué es lo que hizo esa disposición adicional tercera que viene a ser derogada junto con la disposición adicional cuarta por este nuevo Real Decreto. Si bien lo que me interesa sobre todo es centrarme en la disposición adicional tercera, la relativa a los plazos, trámites y procedimientos administrativos, no a los plazos de la suspensión de prescripción y caducidad, porque ahí la problemática no viene o no proviene de la redacción de la disposición adicional, en ese caso cuarta. Centrándonos en la disposición adicional tercera, fijaros que el enunciado de la misma es suspensión de plazos administrativos, pero en realidad en el apartado primero no hablaba de plazos, no hablaba de la suspensión de plazos. Decía que se suspendían los términos, que no es lo mismo que el plazo, como bien sabéis, y que se interrumpían los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos de las entidades del sector público, es decir, de todas las administraciones públicas, entidades vinculadas, etcétera. Un concepto muy amplio de sujeto administrativo que se veía afectado por esta previsión. Y a partir de ahí, en el apartado tercero, cuarto, quinto y sexto, lo que hacía la norma era introducir excepciones, las que tenían que ver con el propio estado de COVID, es decir, iba a haber procedimientos que no se iban a paralizar, bien fuera aquellos en que para evitar perjuicio grave a los derechos, a los intereses de los interesados, y siempre que los interesados dijeran que estaban de acuerdo, es decir, manifestaran su conformidad, pues podían, el órgano que tramitara ese procedimiento podía acordar, siempre por resolución motivada, las medidas de tramitación, de ordenación o de instrucción que considerara estrictamente necesarias para evitar ese perjuicio. Pero siempre, repito, con conformidad del supuestamente perjudicado, que era el interesado o los interesados en el procedimiento. Junto a ello, además se declaraba exento o como excepción a la suspensión de plazos aquellos procedimientos que era necesario tramitar por venir referidos a situaciones estrechamente vinculadas con el estado de alarma o que fueran indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. Por ejemplo, todos los procedimientos administrativos relativos a la adquisición de material médico o a la adquisición de mascarillas, etcétera, etcétera, o de pruebas y de test,
pues evidentemente no se paralizaban por estas circunstancias. Y después 2 previsiones adicionales en las que no entraré, de inaplicación de la suspensión a los procedimientos de liquidación y cotización de la Seguridad Social, por la misma razón de la previsión de tantas ayudas en esta materia y también de la tramitación de expedientes de regulación de empleo temporal, etcétera, y finalmente los plazos de la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias que a su vez han sufrido suspensiones o aplazamientos en algunos casos como medidas de acompañamiento a los reales decretos leyes que se han venido aprobando, como sabéis. Esta era la situación de partida y lo que viene a hacer el nuevo Real Decreto de Alarma es levantar esa suspensión. Bien, lo primero que hay que decir es que la redacción que antes os he leído de la disposición adicional tercera en su apartado primero de ese Real Decreto 463 que declaró el estado de alarma era muy confusa porque hablaba de suspensión de términos e interrupción de plazos. La interpretación que ha hecho la Subdirección General de Servicios Consultivos de la Abogacía del Estado, que ha estado muy activa en estos meses, como sabéis, emitiendo informes interpretativos, pocos días después y después de lo críptico del precepto y las dudas interpretativas que presentaba, el 20 de marzo, pocos días después de declarado el estado de alarma, emitió una resolución que se hizo viral, puede decirse, y además ha sido asumida por todas las administraciones públicas para entender que lo que realmente decía el precepto es que se suspendían los plazos administrativos y que, por lo tanto, su levantamiento, el momento en que desapareciera el estado de alarma, supondría su reanudación, o sea, contando el tiempo transcurrido. Esa es la interpretación que se asentó con carácter general y que ha sido confirmada recientemente por un informe también de la Abogacía del Estado relativo a los recursos especiales en materia de contratación emitido con fecha bastante posterior. Lo que hace el artículo 9 al introducir la idea de reanudación a partir del 1 de junio y la de reinicio es referirse a la singularidad del reinicio cuando haya así sido previsto por una norma con rango de ley. En realidad se está refiriendo a la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 11/2020, que fue el que introdujo una singularidad para los recursos administrativos, para decir que el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar cualquier procedimiento de revisión, de reclamación, mediación o arbitraje equivalente a un recurso administrativo, que esos plazos, los relativos a los recursos, se computarían desde el día siguiente hábil a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, hasta ahí bien, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido, es decir, se reiniciarían. No se va a tener en cuenta el plazo transcurrido para la interposición de esos recursos, de forma que en el momento en que se levante el estado de alarma, insisto en lo que dice el precepto, desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma. Eso es la expresión literal, pues se entendería que el plazo para interponer el recurso o la impugnación o reclamación que procediera se contaría de nuevo, se empezaría a contar de nuevo. Bien, podemos decir hasta ahora qué cosas están claras, digamos, y qué cosas no están claras en la regulación que ha introducido la norma. Y a partir de aquí, pues lo que voy a hacer es introducir dudas y apuntar lo que entiendo, a mi modesto entender, pueden ser soluciones razonables a esas dudas dentro de la aplicación de esos principios hermenéuticos que, junto al principio finalista, al principio de interpretación sistemática de la norma y a los principios de tutela judicial efectiva y de interpretación pro e interesado, que rigen el ámbito administrativo, nos permitiría llegar a conclusiones más o menos razonables. Sería un poco el cuadro, representaría el cuadro final de la presentación, que os van a pasar toda ella con ese cuadro final, y de ahí salen las fechas, de estos razonamientos salen las fechas que aparecen en el cuadro. En primer lugar, el 1 de junio se reiniciarían, se reanudarían, pero mejor dicho, se reanudarían, por lo tanto, teniendo en cuenta el plazo transcurrido, los plazos administrativos. Pero bueno, ¿el 1 o el 2? Porque el precepto dice con efectos 1 de junio. Parece querer decir que el 1 cuenta a esos efectos. Pero con carácter general, la ley que rige la materia de procedimiento común, la ley 39/2015, establece que el cómputo de los plazos sea expresado en días o sea expresado en meses o en años,
se empieza a contar a partir del día siguiente. A partir del día siguiente, bien del señalamiento, notificación o publicación del acto en cuestión. Pero parece claro que aquí el precepto quiere introducir una modificación de ese régimen para que el 1, a los efectos de reanudar, repito, no de reiniciar, sino de reanudar, el plazo cuente. Vamos a dar por buena esa interpretación de momento. Excepcionalmente se reiniciarán si se trata de recursos contra actos desfavorables. Lo hemos visto antes. Artículo 9, que aludía a las normas con rango de ley, que en realidad alude a la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 16/2020. Bien, en ese caso, ese reinicio sería a partir del 1, pero aquí, en este caso, cuando se trate de recursos, veremos que hay dudas interpretativas. Y en tercer lugar, la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de los derechos y de acciones también se alza con efecto el 4 de junio. Por lo tanto, también aquí surgiría la duda de si el 4 entra o no entra. Como aquí habla el precepto de alzar y no dice con efectos, la interpretación más común de este precepto que se ha instalado ya en estos días es que en estos casos sí que se empieza a computar el plazo a partir del 5 de junio. Lo tendréis, digo, las fechas expresadas en ese cuadro final, porque aquí están solamente los razonamientos a partir de lo que dice la norma. En relación a los recursos, es la gran duda. La gran duda surge en relación a los recursos. Y ahí está 3 interpretaciones. Y esto es muy importante porque si el recurso lo interponemos extemporáneamente, nos quedamos sin reclamación. La primera interpretación posible sería considerar que el recurso es un procedimiento administrativo. Si es un procedimiento administrativo, hay quien se plantea que entonces el plazo a partir del cual tendrá que contar será el 1 de junio. Si interpretamos que el recurso administrativo no es tanto un procedimiento, aunque se tramite como un procedimiento administrativo, no es tanto un procedimiento, sino que más bien representa el ejercicio de una acción que está sujeta a un plazo de caducidad, y eso es así, es una acción sujeta a un plazo de caducidad, que es el plazo de interposición, que será un mes, y el recurso es ordinario, ya sea de reposición o de alzada, pues tendríamos que entender que estamos en el plazo del día 4, si bien es cierto que contado a partir del 5, por aquello de que es a partir del día siguiente en que deje de tener efecto el estado de alarma. Pero hay también quien interpreta que ese no es el plazo, porque la disposición adicional octava a la que antes me refería, que hablaba del reinicio del cómputo del plazo de los recursos contra actos desfavorables, que se reiniciaría, es decir, contando todo el plazo entero, desde el día siguiente hábil a la finalización del estado de alarma. El estado de alarma no ha acabado con la aprobación de este Real Decreto porque prorroga el estado de alarma, si bien es cierto que priva de algunos efectos. Hay quien se plantea entonces si el plazo no será el 7 de junio, de ahí debería decir el 8, porque en realidad el estado de alarma termina el día 7 a las 0 horas, o sea, en el primer segundo del día 7, el primer segundo del domingo 7, el día siguiente hábil sería el 8, salvo que alguien interpretase que las 0 horas no es el primer segundo del día 7, sino el último del día 6, pero esto creo que es evidente que no es así, que sería entonces el 8. O si se prorroga el estado de alarma, en el momento en que se levante el estado de alarma, que es lo que decía el precepto. Bien, esta que es la duda más importante, interpretativa, que tiene la cuestión, porque afecta además al elemento garantista más relevante de la cuestión, que son la interpretación de reclamaciones, recursos administrativos contra decisiones de la administración, etcétera, y como bien sabéis, van a llover a miles una vez que se levanten los plazos, solamente para pensar en materia de reclamación derivadas de procedimientos sancionadores, etcétera, que van por encima del 1.000.000 de procedimientos, que son muchos de ellos están sujetos a recursos de alzada o potestativos de reposición, según qué caso, pues van a ser millones, no millares, sino millones, más de 1 millón al menos, pudieran potencialmente ser. Pues este es un tema importante, porque si contar a partir del 1 o del 5 o del día que se levante el estado de alarma nos puede llevar a una cierta confusión en la aplicación del plazo y también a la extemporaneidad del recurso, con lo cual este pierde su finalidad. A mí me parece que la interpretación más razonable es pensar que el alzamiento del plazo es el 4 y que por lo tanto el primer día hábil para contar el reinicio en este caso reinicio, sin contar el tiempo transcurrido, del plazo para interponer recurso o reclamación, la que proceda, reclamación económico-administrativa, etcétera, la que proceda, será el 5
de junio. ¿Por qué? Porque me parece que es voluntad. Primero porque hay una razón de interpretación literal y es que el recurso es una acción sujeta a caducidad. Por lo tanto, estaríamos en el artículo 10 y no en el 9, no en el día 1. En segundo lugar, porque es una voluntad expresada y que la propia exposición de motivos de esta norma que estamos analizando, del Real Decreto 537, hace referencia a su deseo de hacer coincidir los plazos procesales con la fecha del 4 de junio y también el levantamiento de las acciones. Claro, no tiene sentido que imaginar, por ejemplo, una sanción impuesta en época del COVID que fuera susceptible de recurso potestativo de reposición, cuyo plazo de interposición es un mes, la empezáramos a contar desde el día 1 o esperáramos a contarla al momento en que se levante el estado de alarma, que es la autointerpretación posible, en virtud de la disposición adicional octava, y el plazo de interposición del recurso contencioso administrativo, que como sabéis se puede hacer porque el otro es potestativo, tuviera un plazo de cómputo diferente, o un dies a quo, mejor dicho, diferente, porque el plazo es diferente por cuanto en el caso del recurso contencioso administrativo son 2 meses. Y además me parece razonable porque el argumento más fuerte que pueden esgrimir o han esgrimido quienes defienden que hay que esperar a que se levante el estado de alarma es el rango de ley que tiene la disposición adicional octava. Pero es verdad que el Tribunal Constitucional ha reconocido que estos reales decretos de alarma o de prórroga del estado de alarma tienen también una naturaleza material, al menos, de ley. Entonces, yo creo que esa es la interpretación, es una opinión personal, repito, en la que hemos sostenido en el despacho y, bueno, creemos que es una opinión razonable. Pero esto tiene más problemas, ya voy acabando, porque esta es la última diapositiva de contenido que os quería comentar. Hay más problemas, porque la deficiente técnica normativa empleada, a la que me refería al principio, por el legislador, deja otras cuestiones por resolver. Por ejemplo, ¿qué pasa con los plazos administrativos que se predican en meses y no en días? Aquí habrá que aplicar la regla general, como dijo el Consejo General del Poder Judicial en una de sus recomendaciones a principios del estado de alarma en relación con plazos procesales, pero que es aplicable y que también aplicamos en el ámbito del derecho administrativo, que cuando se suspende un plazo que se computa en meses, por ejemplo, pensar en un procedimiento administrativo que tiene un plazo de resolución, de tramitación y resolución de 3 meses, pero que el órgano que está instruyendo, ese procedimiento pide un informe que suspende la aplicación del plazo. En ese caso, para no alterar la naturaleza de los plazos, mientras está suspendido en la tramitación de ese procedimiento, pongamos que está suspendido pues 37 días, esos 37 días se cuentan al final del plazo, se suman al final del plazo como días naturales, lógicamente, no hábiles, naturales porque si no estaríamos desnaturalizando, valga la redundancia, el plazo predicado en meses. Pues aquí habría que hacer lo mismo, pero la ley no lo resuelve. Y además esto solo afecta a los procedimientos en curso, porque aquellos que son susceptibles de recurso y lo que está suspendido del recurso no afectará porque lo vamos a contar a partir del día siguiente hábil, por lo tanto el 5, en la tesis que yo he defendido anteriormente, a partir del 5 de junio. Pero tampoco dice o se resuelve el problema de la reanudación, que no sería tal, de los plazos en aquellas decisiones o actos administrativos que ha adoptado la Administración durante el estado de alarma, pero que suspendió inmediatamente su eficacia, lo que ha sido absolutamente común en materia de actos de preparación de la contratación pública. Por ejemplo, anuncios de licitación, pliegos, publicaciones de pliegos, que se publicaban en la plataforma de contratación e inmediatamente se anunciaba su suspensión hasta el levantamiento del estado de alarma. Pero bueno, es que ahí no hay nada que reanudar porque este plazo no ha contado, no ha empezado a contar siquiera. Ni tampoco podemos hablar de reinicio porque no se ha iniciado. Ahí tendremos que hablar de inicio o de comenzar el cómputo del plazo. Y finalmente, otra de las dudas que antes aludía de Rondón al comentar la disposición adicional octava es que el artículo 9 del Real Decreto que estamos comentando, como decía, empieza diciendo con efectos del 1 de junio del 2020. Con efectos del 1 de junio se reanudan o reinician, en casos excepcionales, los recursos, los plazos administrativos. ¿Eso significa que el 1 cuenta o que no cuenta? Si aplicáramos el artículo 30 de la Ley 39/2015, que es el que regula cómo se computan los plazos administrativos, tendríamos que decir que no cuenta en razón de que es el día siguiente, tanto en plazos predicados en día como en meses.
Pero claro, la propia expresión con efectos 1 de junio parece indicar lo contrario, parece indicar que ese día cuenta. De hecho, yo creo que lo razonable es que cuente, porque la exposición de motivos de la norma y la resolución del Congreso de los Diputados que ordenó la publicación de ese acuerdo de autorización de prórroga del estado de alarma dice expresamente que los plazos se reanudan, los plazos administrativos se reanudan y se levanta la suspensión con reanudación desde esa misma fecha. Y esa expresión es bastante menos inequívoca que con efectos, porque efectos, los actos administrativos producen efectos en el momento que se dictan, dice la ley. Aunque no sean eficaces, porque habrá que esperar a su notificación o publicación, pero efectos producen en el momento en que se dictan. Bueno, pues yo creo que en lo razonable es interpretar que es el 1 de julio. Todas estas interpretaciones están plasmadas en este cuadro final que os dejo en la presentación, que preparamos en el despacho hace unos días y que aluden también a los plazos procesales en los que yo no me he metido, porque las compañeras de la Comisión de Formación de Procesal lo van a abundar en esta materia, y también contemplan los plazos de lo que ha sucedido en las licitaciones administrativas, donde nosotros hacemos una tarea de asesoramiento recurrente, porque ahí hay plazos que no se han suspendido justamente porque había contratos que había que celebrar justamente por el COVID o que no se podían suspender por el COVID porque tenían que seguir funcionando, de la actividad administrativa de gestión ordinaria, y el llamado recurso especial, que es un recurso administrativo que rige, como sabéis, en materia de contratación, que ha tenido también efectos especiales, porque a mitad de la pandemia sí que se levantaron los plazos o se reinició el cómputo de esos plazos por expresa disposición normativa. Si os parece estas cuestiones relativas a contratos, que es un ámbito más sectorial, si hubiera alguna duda, la podríamos dejar para el debate. Y sin más, pues doy paso a mis compañeras, a María José y a Carmen, para que continúen con su exposición. Buenas tardes a todos. Soy María del Carmen Osete Padilla, mi compañera María José en la parte inferior de la pantalla. Ambas pertenecemos a la sección de procesal de la formación continua del Colegio de Abogados. En primer lugar, adherirme y coadyuvar lo dicho por mis compañeros en sus palabras iniciales, no dejándonos más que añadir, y ante todo sí calificar de magnífica la exposición de mi compañero y nada menos de telonera como la ha calificado. ¿Quieres decir tú algo, María José? No, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer intentar contribuir a clarificar el tema de la suspensión de plazos y la inminente reanudación de su cómputo con todos los problemas que ello nos va a acarrear. Bueno, pues vamos a pasar a empezar la exposición. Si bien nuestro compañero Juan Antonio se ha dedicado a los plazos administrativos, a nosotros nos compete ceñirnos estrictamente a lo que son los plazos procesales. Para ello hay que identificar lo que es la normativa que afecta a los plazos en el estado de alarma, y como veis en la parte inferior de la diapositiva que tenemos en pantalla, tenemos que tener en cuenta el Real Decreto 463 de 14 de marzo, el Real Decreto Legislativo 16 de 2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID de la Administración de Justicia. Recordar, aunque no hace falta, que el que he comentado anteriormente, el 463, es el que decreta el estado de alarma y con ello la suspensión de los plazos procesales. Y también el Real Decreto 537 de 2020, de 22 de mayo de 2020, que prorroga lo que es el estado de alarma, pero dentro de su cuerpo normativo alza lo que son los plazos procesales. En primer lugar, y en base a la normativa que hemos relacionado, tenemos que encuadrar en primer lugar la vigencia y el régimen transitorio de las actuaciones judiciales. Para ello, el Real Decreto 463, en su disposición adicional segunda, como todos habremos leído, pero vamos a comentar, se suspenden términos y se interrumpen términos y plazos previstos en las leyes procesales para todos los órganos jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en el que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Surge así el Real Decreto, que es el último que se ha publicado, 537 de 2020,
que derogaría por el alzamiento de los plazos con efectos del 4 de junio, por cuanto en el artículo 8 del cuerpo normativo dice con efectos desde el 4 de junio de 2020 se alzará la suspensión de los plazos procesales. Aquí podemos establecer como dies a quo el día 5 de junio de 2020 en base, entre otros aspectos, a la certificación de acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que a fecha de 23 de mayo de 2020 acuerda lo siguiente. De conformidad con el artículo 602.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Comisión Permanente, a partir del 4 de junio se alzará la suspensión de plazos y actuaciones procesales establecida en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463 de 2020. El cómputo de plazos se reiniciará desde esa fecha en los términos previstos en el artículo 2 del Real Decreto Ley 16 de 2020 de 28 de abril. Y el Real Decreto 16 de 2020 habla del día hábil siguiente. El régimen transitorio viene recogido en el Real Decreto Ley 16 de 2020 en su disposición transitoria primera, cuando dice que las normas del presente Real Decreto Ley se aplicarán a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir de su entrada en vigor, cualesquiera que sea la fecha de iniciación del proceso en que aquellas se produzcan. No obstante, aquellas normas del presente Real Decreto Ley que tengan un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo. En primer lugar, en cuanto a los plazos a efectos procesales, son aquellos relacionados con el proceso judicial, que no a los administrativos, que ha estado hablando nuestro compañero Juan Antonio Carrillo. Tenemos que diferenciar dos grandes grupos, los plazos procesales y los plazos preprocesales y sustantivos. Cuando hablamos de plazos procesales, nos referimos a aquellos que transcurren durante el curso de un proceso ya iniciado, ya en curso. Dentro de este grupo de plazos, como veis en la diapositiva que se os está presentando, aun cuanto parece una sopa de letras y muchas palabras, sí me gustaría que prestarais un poquito de atención a los tres bloques que referimos, por cuanto son los que van a determinar el alcance y la afectación que tienen los plazos. En un primer bloque nos encontramos aquellos plazos que ya hubieran comenzado a correr antes del Real Decreto 463 del 2020. En un segundo bloque, aquellos plazos para recursos contra sentencias y resoluciones que pongan fin al procedimiento notificados durante la vigencia del Real Decreto 463 de 2020 o incluso 20 días siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos. Y un último bloque, que no menos importante, el de los plazos para recursos contra resoluciones judiciales notificadas durante la vigencia del Real Decreto 463 y todos aquellos plazos que se generen en virtud de las resoluciones judiciales notificadas durante la suspensión de plazos decretada por el Real Decreto 463 de 2020. Empezando por los primeros, aquellos que nos referíamos y que decíamos que ya hubieran comenzado a correr antes de la suspensión de plazos del Real Decreto 463 de 2020, hay que decir que en este decreto, en su disposición adicional segunda, se dice se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órganos jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en el que pierda vigencia el presente Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Si bien el Real Decreto Legislativo 16 de 2020, en su artículo 2.1, establece que este tipo de plazos procesales volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el día siguiente hábil al que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente. Y el Real Decreto 537 de 2020 establece el dies a quo, ya que en base en su artículo 8 establece con efectos desde el 4 de junio se alzará la suspensión de los plazos procesales. María José, dale al micro. ¿Cuáles son los plazos procesales a que se está refiriendo la disposición adicional segunda a que ha hecho referencia la compañera del Real Decreto que decreta el estado de alarma? Aparentemente sencillo, y ello obviando la confusa redacción del precepto, donde habla de plazos y términos, suspensión e interrupción, que son términos conceptualmente diferentes. Obviando ello, la cuestión es sencilla porque se refiere a todos los plazos previstos en las leyes procesales, todos los que tienen naturaleza procesal, y para todos los órdenes jurisdiccionales hay que tener en cuenta que quedan exceptuados o excluidos todos aquellos procedimientos y actos procesales que habían sido declarados urgentes o esenciales por el propio Real Decreto o que en su caso el órgano judicial considere por evitar perjuicios irreparables. Los ejemplos son decenas: plazo para contestar a una demanda, plazo para evacuar escrito de calificación, para atender un requerimiento, para subsanar un defecto, para aportar prueba pericial o de otra índole, para interponer recursos contra resoluciones y un largo etcétera. Como ejemplo, al supuesto descrito por la compañera, referido a plazos que ya hubieran comenzado a correr antes de la declaración del estado de alarma y suspendidos por este, ¿cómo vamos a realizar el cómputo de esos plazos procesales? La respuesta, al menos aparentemente, nos las pone muy fácil el Real Decreto Ley 16/2020. Imaginemos el día 10 de marzo nos notifican una sentencia en un procedimiento penal abreviado y que tenemos intención de recurrirla, para lo que tenemos un plazo, como sabemos, de 10 días hábiles. El día 14 de marzo, que entra en vigor la suspensión de plazos procesales, habríamos consumido 3 días. Sin embargo, esta circunstancia no va a tener relevancia alguna, por efecto del Real Decreto 16/2020, que en su artículo 2.1 establece que los plazos suspendidos se computan desde su inicio. Ya no habla de reiniciar los plazos. Luego, como la suspensión tiene lugar por imperativo del citado artículo 8 del Real Decreto 537, a partir del día 4 de junio, a partir del siguiente hábil, el día 5 de junio, contaremos nuestro plazo de 10 días hábiles íntegro. Por tanto, no nos van a quedar ya esos 7 días de no haberse puesto el contador a cero. Imaginemos también un caso llamativo, y es en el caso de sorprendernos la declaración del estado de alarma y consiguiente suspensión de plazos con efectos el día 14 de marzo, con el plazo agotado el día 13 de marzo, pero en el día de gracia coincidente con su suspensión. En este caso, por obra y gracia del Real Decreto 16/2020, pone el contador a cero y nos hallamos el día 5 de junio con nuestro plazo íntegro. En el caso del ejemplo, serían de la vista, serían 10 días hábiles para contestar a la demanda de juicio verbal. Carmen, el audio empieza, ¿vale? Vale. Seguimos. Seguimos con el segundo bloque de plazos al que nos referíamos en ese esquema inicial que os dije que prestaréis expresa atención, y nos referimos a los plazos para recursos contra sentencias y resoluciones que pongan fin al procedimiento notificados vigente el Real Decreto 463 o incluso 20 días hábiles siguientes a la suspensión de los plazos procesales suspendidos. El Real Decreto 16 de 2020 de 28 de abril, concretamente en su artículo 2.2, dice, con respecto a estos plazos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para su anuncio, preparación, formalización e interposición del recurso
en su correspondiente ley reguladora. Con ello se pone el contador a cero, se empieza a contar de nuevo, duplicándose los plazos, con efectos desde el 4 de junio, 5 de junio, día hábil siguiente, en virtud de lo recogido en el artículo 8 del Real Decreto 537 de 2020, de 22 de mayo. Si bien este mismo artículo, in fine, establece lo dispuesto en el párrafo anterior, no se aplicará a los procedimientos cuyos plazos fueron exceptuados de la suspensión de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463 de 14 de mayo. Se está refiriendo a esos procedimientos perentorios de la disposición adicional segunda, que deja fuera de los plazos, fuera de lo que es el cómputo y la regulación de recogida en el inicio de lo que es el artículo. Nos referimos a esos procedimientos a título ilustrativo dentro de lo que es el ámbito penal, el habeas corpus, las actuaciones de servicio de guardia, las actuaciones con detenidos, los órdenes de protección, actuaciones de medidas urgentes en violencia de género, menores, vigilancia penitenciaria, las actuaciones urgentes e inaplazables dentro de la fase de instrucción, en el ámbito administrativo para los procedimientos para la protección de derechos fundamentales de la persona, en el ámbito social para los procedimientos de conflicto colectivo y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, y en el ámbito civil los procedimientos del artículo 158 del Código Civil para la adopción de medidas o disposiciones de protección al menor, y también la autorización judicial para el internamiento por trastorno psíquico recogida en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con lo cual, el Real Decreto deja fuera a estos procedimientos que no se suspendieron con el Real Decreto 463 del 2020. ¿De qué plazos concretos estamos hablando en el supuesto descrito por la compañera de recursos contra sentencias y resoluciones que pongan fin al procedimiento, y que solamente cuando se ha notificado vigente la suspensión o en los 20 días siguientes hábiles al alzamiento de la suspensión va a acarrear un régimen especial en relación con la generalidad de las actuaciones procesales antes mencionadas? Se trata de resoluciones definitivas, por ejemplo, todas las sentencias que ponen fin a la primera instancia y las que decidan los recursos interpuestos frente a ellas, autos que inadmiten a trámite una demanda, autos de abstención, por ejemplo, por falta de competencia objetiva, autos que resuelven un incidente de oposición a ejecución, autos de archivo sobre seguimiento por distintas causas, también, por ejemplo, el decreto del letrado de la Administración de Justicia que declara la caducidad de las actuaciones. En definitiva, todas aquellas que cortan el grifo del procedimiento. Como ejemplo de cómo juega el régimen especial establecido por el artículo 2.2 de ese Real Decreto Ley 16/2020, al ampliar los plazos de los recursos contra las referidas sentencias y resoluciones definitivas, siempre y cuando se hayan notificado desde el 14 de marzo al 4 de junio o en los 20 días siguientes hábiles, podemos tomar una sentencia dictada por un juzgado de primera instancia, notificada el día 15 de abril de 2020, que pretendemos impugnar en apelación, siendo el plazo de 20 días hábiles. Como sabemos, nos encontramos que desde el día 5 de junio disponemos de 40 días hábiles para la interposición de dicho recurso. Otro ejemplo, en el caso de que nos hubieran notificado el juzgado de lo social una sentencia en materia de seguridad social que nos permita acceso a recurso de suplicación, en tal caso sabemos que es necesario el anuncio del mismo en el plazo de 5 días. Como paso previo a su formalización, también prevé el precepto la duplicidad de ese plazo para el anuncio, que será de 10 días a contar desde el día 5 de junio. Y no solo esto, si nos han notificado una sentencia, por ejemplo, un juzgado de familia el día 8 de junio, esto es dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes al alzamiento de los plazos el 4 de junio, desde el día siguiente a esa notificación vamos a tener igualmente el plazo de 20 días más otro plazo igual de 20 días. Esto es 40 días hábiles para interponer, si nos interesase, el recurso de apelación. Gracias, María José.
Dentro del tercer bloque de plazos, que os estuve hablando en el esquema inicial, nos encontramos aquellos plazos para recursos contra otras resoluciones notificadas durante la suspensión de plazos decretada por el Real Decreto 463 del 2020 y, en general, aquellos plazos que se generen en virtud de resoluciones judiciales notificadas durante esa suspensión del Real Decreto 2020. Como veis en la diapositiva que tenemos en pantalla, hago ahí una advertencia. Ojo, todos sabemos y a todos hemos recibido notificaciones de resoluciones que generaban nuevos plazos durante lo que era el transcurso del estado de alarma. Pues bueno, para estos plazos no se establece previsión expresa alguna por el Real Decreto 16 de 2020, por lo cual empezarán a correr tras el levantamiento de la suspensión de plazos decretada por el 463. No se duplican en absoluto. Estos plazos se computan nuevamente, se empiezan a contar nuevamente y se computarán conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, como lo hemos hecho y lo hemos venido computando siempre. En este supuesto que acaba de exponer Mari Carmen, nos referimos a recursos contra resoluciones interlocutorias que hubieran sido notificadas durante el plazo de suspensión, en que, como ha dicho Mari Carmen, como sabemos, el órgano judicial podía notificar las mismas y, por tanto, nacían plazos que quedaban, sin embargo, suspendidos. Esto es, resoluciones que no pongan fin a la primera instancia ni resuelvan recursos interpuestos frente a resoluciones definitivas. Ejemplo, recurso de reposición contra providencias o autos no definitivos, de inadmisión de pruebas, desestimación de sesiones procesales, etcétera. O recursos de reposición frente a diligencias de ordenación o de constancia o decretos no definitivos, por ejemplo, de revocación del poder al procurador. En todos estos casos, reiteramos, de recursos contra resoluciones interlocutorias que no ponen fin a la instancia, no se duplica el plazo. Luego, desde el día 5 de junio, tendremos el plazo que netamente corresponda a ese recurso. De otro lado están aquellos otros plazos para realizar actuaciones procesales que se han generado, aunque no se han iniciado, con causa en resoluciones notificadas durante el plazo de suspensión, tales como aquellos en los que se no requiera de subsanación de demanda, plazo de 10 días para personarse ante la audiencia provincial para la admisión a trámite de apelación, plazo para ratificar un convenio de divorcio si no se ha hecho a término y luego, etcétera. Estos plazos, por así decirlo, nacidos en suspensión, comienzan a computarse el día 5 de junio. ¿Qué sucede con los plazos materiales? Es decir, aquellos que el derecho sustantivo otorga para el ejercicio de cualesquiera acciones o derechos. La disposición adicional cuarta del Real Decreto 463/2020, tanto si fueran de caducidad como de prescripción, institutos que, como sabemos, son distintos, pero con idéntica consecuencia, y es que el Real Decreto los suspendió todos. En este supuesto, es muy importante tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con los plazos procesales, los plazos sustantivos, sean de prescripción o de caducidad de derechos y acciones, se reanudarán en el estado en que se encontraran cuando fueron suspendidos a fecha 14 de marzo, desde que se alza la suspensión de los mismos a fecha 4 de junio de 2020 por el artículo 10 del Real Decreto 537 de 2020. Mención aparte, se plantea además el cómputo, o un problema que se plantea es el cómputo de los plazos sustantivos cuando estén señalados por meses o por años. Aquí habría que tomar el plazo que ha durado la suspensión desde el 14 de marzo al 4 de junio, incluidos los días inhábiles, e incrementarlos al día en que terminara el plazo ordinario de la acción o derecho. Mención aparte merece por demás el tema de los denominados plazos preprocesales. A diferencia de lo que sucede con los plazos netamente procesales o claramente sustantivos, el cómputo de estos puede plantear dudas. Son aquellos que no son estrictamente procesales, pues no operan dentro del proceso,
pero sí son determinantes para el inicio de un procedimiento judicial. Algunos de estos plazos han sido definidos jurisprudencialmente como plazos que participan de naturaleza procesal clara, como ocurre con plazos con una naturaleza tan singular como la acción de despido, que aunque es teóricamente sustantiva, tiene una conexión muy importante con el proceso laboral. Ha sido largamente puesta de manifiesto por la jurisprudencia y ya la ley reguladora de la jurisdicción social le dio carta de naturaleza a este carácter procesal. También sucede con los plazos para la interposición de demanda frente a las resoluciones desestimatorias, expresas o por silencio de la Administración en materia de seguridad social. Se me ocurre, como supuesto que podemos denominar, se denomina preprocesal, y esto lo dejo a la reflexión de todos, quizá el compañero de administrativo, Juan, pueda darnos la solución. ¿Qué ocurriría o el supuesto de los recursos contra la inactividad de la Administración en que la ley obliga al administrado a requerir a la Administración el cumplimiento de una determinada obligación y transcurrido un plazo de 1 o 3 meses, según los casos, se puede acudir a la vía contenciosa? ¿Cómo debemos computar esos plazos? Cabría preguntarse también por el destino de algunos plazos intraprocesales que afectan a la actuación de órganos judiciales y no propiamente a las actuaciones procesales interpartes, plazos que tienen que ver con la buena marcha del procedimiento, plazos, por ejemplo, la Fiscalía ya ha anunciado que afectaría esta suspensión al plazo máximo de 6 meses de instrucción o de instrucción compleja de 18 meses. Ahí queda eso. Se nos plantean una serie de cuestiones de gran calado. ¿Qué va a pasar con los plazos de prescripción del delito y de la pena que el Tribunal Constitucional califica de materiales? Debemos también tener en cuenta que la jurisprudencia califica de plazos materiales no procesales los plazos de caducidad dirigidos a anular sentencias firmes o la declaración de error judicial. En definitiva, para terminar, apuntar, de acuerdo con lo que ya anunciaba el compañero Juan Castillo, que no se nos escapa que la solución de cómputo de plazos ofrecida por el legislador, bastante sencilla y pragmática en su formulación, poniendo el marcador a 0 en plazos procesales con las especialidades y excepciones expuestas, va en no pocos casos a generar dudas interpretativas que motivarán, no es aventurado decir, numerosas impugnaciones y solicitudes de nulidades con las correspondientes respuestas de los órganos judiciales. No está por ello de más aconsejar que tengamos prudencia en todos aquellos supuestos de plazos que nos generen dudas sobre su naturaleza procesal o sustantiva. Seamos cautelosos a la hora de computar el plazo desde el día 4 de junio para conjurar cualquier riesgo de que se nos pueda escapar algún plazo o acción. Finalmente nos encontramos con el tema de la inhabilitación del mes de agosto. Como sabemos, el Real Decreto Ley 16/2020, en su artículo primero, dice que se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales que, a efectos del artículo 183 de la Ley Orgánica 685 de 1 de julio del Poder Judicial, se declaran urgentes los días 11 a 31 del mes de agosto de 2020. Están exceptuadas de esta previsión sábados, domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales para las que estos días ya sean hábiles conforme a las leyes procesales. Nos encontramos, por lo tanto, y al margen de la polémica que ha suscitado esta controvertida decisión del Real Decreto Ley, nos encontramos que efectivamente hay una parte, apenas 15 días del mes de agosto, que son hábiles tanto para actuaciones procesales, para el señalamiento de vistas, de términos, como también para el cómputo de plazos. Con ello terminamos la exposición. Muchas gracias a todos por vuestra atención, por estar ahí, más un día de calor como el que estamos teniendo detrás de una pantalla. Y esperamos que tanto la intervención nuestra como la de nuestro compañero os haya servido y nos sirva para poder solventar toda esta gran casuística que nos va a surgir a partir de ahora y que nos puede, la verdad, poner en situaciones complejas a la hora de interpretar ese alzamiento de plazos o los plazos cuando se computan. Muchas gracias a todos. Bueno, pues si os parece, podemos pasar a un turno de preguntas. Están a vuestra disposición los compañeros para lo que queréis que contesten. Hola, buenas tardes.
No sé si se me escucha. Sí, sí se te escucha. Vale. Bueno, pues dar un abrazo a todos, felicitar a los ponentes de esta tarde y bueno, desde este rincón virtual, desear un fuerte abrazo a todos los compañeros que estén asistidos y que espero que exista ya dentro de una pronta normalidad y que pase esta pesadilla del COVID-19 cuanto antes. Cuanto antes. Entonces, me corresponde hablar un poquito de formación, aunque sea un minuto, y antes de comenzar las preguntas. Deciros que estamos haciendo un notable esfuerzo para que esto salga adelante, no por nuestra parte ya, sino por la parte de los ponentes, de los compañeros, para compartir todo esto que está saliendo, que además es una gran cantidad de legislación, siempre muy complicada y que no ha habido precedente alguno y, por tanto, tenéis que tener en cuenta de que esto no es una materia fácil, ¿eh? Entonces, también quería deciros que la formación que viene próximamente, ¿no? Recordad que el próximo domingo se va a finalizar el plazo para inscribirse en unas importantes jornadas de concursar, ¿eh? Ya se ha mandado un par de veces y hay mucha aceptación. Creemos que es importante porque hay una previsión de una gran cantidad de concursos y sobre todo convenios extrajudiciales de pago. Y yo creo que los abogados tenemos que estar ahí. Habrá también durante el mes de junio jornadas sobre tarjetas revolving, sobre accidentes de trabajo, divorcio internetario, informes orales, conformidad penal. Todo esto se está cosiendo en este momento y según se vaya preparando, pues recibiréis cumplida información. Y por último, decir también a aquellos que estuvieran en la primera edición del curso de contador partidor que el próximo 10 de junio se va a reanudar, ¿eh? Dicho esto, bueno, pues hay una serie de preguntas muy interesantes. Voy pasando ya a los compañeros. Creo que el primero ha sido de tipo administrativo para Juan Carrillo, ¿eh? Y me comenta el compañero José María lo siguiente. Nos felicita. Pregunta para el compañero Juan Carrillo sobre la legalidad de la normativa dictada por la Junta de Andalucía, donde ha regulado el reinicio de plazos de forma particular para Andalucía en determinadas materias. Pone un ejemplo en un tema de calendario de actuaciones de procedimiento administrativo de ámbito educativo y pone el ejemplo de que el plazo de la solicitud de escolarización de los menores era el 1 de marzo al 31 de marzo y quedó suspendido con el estado de alarma. De golpe y porrazo, por esta orden la han reiniciado el 18 de mayo y termina el 1 de junio. En clara contradicción con las normativas estatales. ¿Qué opinas, Juan? Bueno, pues primero gracias por la pregunta y aprovecho para felicitar a mis compañeras de la sección de procesal que han estado espléndidas, han hecho una presentación magnífica y enhorabuena. Bien, bueno, sabéis que la declaración del estado de alarma altera con carácter general el ejercicio de competencias administrativas. Digamos, se produce una concentración de competencias en el Gobierno central y particularmente en el Ministerio de Sanidad, aunque también es cierto que se produce esa concentración en otros ministerios, sobre todo al principio recordar que el Ministerio incluso de Educación para la suspensión de los cursos escolares, el Ministerio del Interior. Pero es verdad que a medida que ha ido avanzando el estado de alarma y para conseguir las mayorías parlamentarias el Gobierno ha tenido que ceder y deshacerse de esa centralización. Y una de las primeras porque si no me he equivocado, he notado la fecha de 18 de mayo, que fue cuando se dictó esa orden de la Consejería de Educación. Claro, ya en ese momento estábamos en esta situación de recuperación de ciertas competencias y una de las primeras que se recuperaron fue la competencia en materia educativa, en el entendido de que cuando entráramos en no sé qué fases y la fase tal, creo que 2 en algún caso, se podría retomar la actividad académica. Pero en todo caso la escolarización, porque es un procedimiento de escolarización que vienen ordenando las comunidades autónomas mediante orden históricamente y en estos meses. Claro, desde el punto de vista competencial, la orden puede hacer lo que ha hecho, aunque entra en contradicción con la suspensión de plazos en la medida en que, bueno, podríamos pensar que puede hacer lo que ha hecho, aunque entra en contradicción con la suspensión de plazos, todo lo que yo pueda opinar aquí hay que tenerlo bajo el criterio de prudencia, en la medida en que pudiera primar el principio de competencia, una vez recuperada esta, ¿no?
Pero también es posible pensar que no deja de ser un procedimiento administrativo y que, por lo tanto, no estaría, porque la suspensión del procedimiento administrativo no está en ratione materia, no es en función de qué materia se esté contemplando, sino que es general, aunque aquí ha habido un levantamiento expreso por razón de competencia. Yo creo que ese levantamiento expreso por razón de competencia es lo que puede justificar la legalidad de esa orden, para regular esa cuestión. No sé si eso es una respuesta suficiente. Vale. Tenemos algunas más, Esta quizás sea más bien para la sesión procesal. La compañera Sandra nos comenta que le gustaría conocer nuestra opinión sobre el SEMAC y sus plazos para la interposición de la papeleta de conciliación. María José. Sí. Respecto del SEMAC y sus plazos, precisamente al final de la exposición que hacía, nos referíamos a uno de esos plazos peculiares, que es precisamente la caducidad de la acción de despido. Este es un plazo bastante singular, que ha dado lugar a una nutrida jurisprudencia. Respecto de este plazo, entiendo que como plazo preprocesal ya tiene establecida una naturaleza procesal muy definida. Por lo tanto, entiendo que debe considerarse como un plazo procesal. No obstante, en este tipo de plazos que, digamos, están antes del proceso, que están a caballo entre lo que sea un plazo sustantivo y un plazo adjetivo, debemos ser bastante prudentes a la hora de poner el contador a cero. En cualquier caso, reitero, mi opinión personal es que al tratarse de un plazo de una naturaleza cuasi procesal, podríamos entender que tiene esa naturaleza y que, por lo tanto, podemos poner el contador a cero. Bien, estupendo. Hay un compañero también, Ana Ramos, que nos da las felicidades y tiene una duda sobre los trámites que hace denominar también preprocesales, pero esta vez nos pregunta cómo se reanudaría el plazo para el anuncio contencioso administrativo. Creo que le corresponde a Juan, ¿no? Ese contencioso administrativo. Bueno, la interposición del recurso contencioso administrativo está sujeto a... es un plazo procesal. Si no es verdad que la regulación que hizo el Real Decreto Ley 16 de esta cuestión, pues introdujo también siempre que afectaba a los plazos procesales que estuvieran previstos en leyes procesales. Entonces, bueno, el plazo de 2 meses de interposición del recurso, que es el anuncio es porque es un procedimiento ordinario. Si no, se iniciaría con demanda. Un procedimiento de iniciación que se inicia con un anuncio de interposición. Pues entiendo que es el plazo general de interposición que queda levantado a partir del 4, porque se trata de un plazo previsto en una ley procesal, que es la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Bien, nos vamos ahora a la parte procesal, vamos intercalando. En este caso es un tema social. Compañera Margarita nos pregunta, por aclarar un poco, que ya que para la preparación de la casación social son 10 días, si opinamos si se puede ampliar en 20 más o se duplica el plazo 10 días. Entiendo. Tampoco, a mí tampoco me queda muy claro, a raíz de la redacción que tiene este supuesto, es decir, está duplicando el plazo para los recursos, pero también para cualquiera de sus fases anteriores, aquellos que requieran anuncio, preparación. No queda muy claro si lo va a ser solo la duplicidad para las fases previas de anuncio o preparación y también después se va a referir a lo que es la interposición o formalización del recurso. Realmente es una cuestión a debatir entre todos porque a mí no me acaba tampoco de quedar clara con esa redacción del precepto. No sé si algún compañero tiene alguna opinión al respecto. Si hay algún compañero, pues por el chat también podría opinar, si lo tienen más estudiado o más claro y lo comentamos y así nos favorecemos todos, ¿no? Vamos a ver, pasamos a Consuelo. En este caso sería una reclamación jurisdiccional social que se presentó a finales de febrero. Se suspendió el plazo a computar como silencio administrativo. ¿Se suspende el plazo a computar como silencio administrativo durante el estado de alarma? Perdón.
¿Puede repetir, José Manuel? Sí, claro. Una reclamación previa a la jurisdicción social. Es que lo ha puesto jurisdiccional social. Se presenta a finales de febrero y la pregunta, es que lo ha puesto todo continuo. ¿Se suspende el plazo a computar como silencio administrativo durante el estado de alarma? Entiendo que se suspenden todos los plazos previstos en las leyes procesales. Por lo tanto, tanto los plazos que se computarían desde una resolución expresa como por silencio administrativo. Bien. Vamos a ver, tenemos también a Antonio. ¿Qué pasa con los plazos civiles de procesabilidad? ¿Cómo es el plazo de denegación de prórroga del contrato de alquiler para interponer demanda? Es un plazo de meses para interponer la demanda. Entiendo que no se reanuda, sino que se alza. Gracias. ¿Puede repetir la pregunta, José Manuel? Vamos a hacer dos preguntas porque hay dos compañeros, Francisco Ramón y Antonio González, que básicamente uno pregunta por el plazo de denegación de prórroga y el otro pregunta por los plazos materiales sustantivos. Yo creo que estamos más o menos en lo mismo, sobre la caducidad de las acciones. Entonces, por ejemplo, Francisco Ramón nos pregunta, es decir, la prescripción o caducidad de las acciones en 3 modelos de procesos distintos. El plazo de 20 días para demandar por despido, el plazo de 6 meses del silencio administrativo o de 6 meses para interponer demanda contenciosa tras el silencio administrativo negativo y C, el plazo, perdón, se me ha movido esto, el plazo de 1 año para demanda civil por responsabilidad civil. Ha puesto los 3 ejemplos, laboral, ha puesto el ejemplo también de contencioso administrativo y también el plazo de responsabilidad civil, ¿no? Si queréis lo comentáis entre las 2 sesiones, ¿no? Claro, se está refiriendo en algunos casos a plazo de los calificados preprocesales. Bueno, el plazo de los 20 días para demandar por despido es claramente preprocesal. Preprocesal. Ya hemos dado respuesta ya anteriormente a la pregunta realizada por otra compañera. El silencio administrativo que nos pregunta, de esos 6 meses de contencioso administrativo, tras el silencio, ¿cómo iría? Es lo que nos pregunta el compañero. Sí, a ver, el silencio administrativo, como sabéis, es la presunción de que ante la falta de resolución se produce una respuesta, será estimatoria o desestimatoria. El silencio administrativo no puede haber acaecido en el estado de alarma en un procedimiento que hayamos podido seguir computando, es decir, habría un procedimiento, sea ordinario de gestión o de recursos, previamente suspendido. Al estar suspendido ese procedimiento no puede acaecer el silencio administrativo en el estado, durante el estado de alarma. Habrá que estar al plazo de resolución para que se produzca el silencio una vez se reinicien o se reanude, según qué casos, el procedimiento administrativo previo. Pero el silencio en sí no ha seguido corriendo, porque lo que corre no es el silencio, sino el plazo para resolver. Bien. También nos comentaba sobre el plazo del año de la demanda por responsabilidad civil, ¿no? Esto es claramente un plazo sustantivo, ¿no? Del año, ¿no? ¿Qué opináis? Si estamos hablando de un plazo sustantivo, lógicamente no se va a reanudar se va a reanudar, el cómputo en el momento en el que se encontraba cuando se decretó el estado de alarma, a 14 de marzo. Vamos a retomar el plazo, en ningún caso vamos a poner el contador a cero. Es como si tomamos el plazo de reclamación de una deuda de 5 años y llevamos transcurridos 3 años. Evidentemente no nos vamos a poner el contador a cero, vamos a tomarlo en el momento en el que se encontraba cuando se suspendió el plazo. Bien. Vamos con alguna pregunta. Bueno, nos pregunta un compañero, Guillermo, para Juan Antonio, que qué ocurre con los plazos administrativos dentro de la convocatoria de oposiciones. Pues que han quedado suspendidos. Eso es lo que ocurre. Es decir, que en la convocatoria, como sabéis, hay una secuencia de trámites. Desde que se produce la convocatoria, el primer trámite es la admisión previa de candidato, con la subsanación en su caso, eso es la admisión provisional, después viene la definitiva y después se fijan las pruebas. En el trámite en el que hayan pillado la convocatoria, el estado de alarma, en ese trámite habrá quedado suspendido el trámite. Y ahora se reiniciará, en ese caso sí, claramente el 1 de junio, porque es un plazo administrativo ordinario, se reanudará
el cómputo del plazo que venía corriendo. Por ejemplo, si estábamos en el plazo de subsanación, que son 10 días desde la admisión provisional de candidatos, y nos quedamos en el día 4 de ese cómputo, pues empezaremos a contar el día 5, el día 1. Pedro, otro compañero, nos da la felicidad a los ponentes. Es nuevamente sobre el orden social. Se trata esta vez de un recurso de suplicación frente a una determinada sentencia notificada durante el estado de alarma. Nos pregunta opinión, ¿se debe de nuevo anunciar el recurso tras el levantamiento del estado de alarma o se considera ya anunciado el recurso? Hombre, entiendo que si el recurso ya estaba anunciado no vas a reproducir el mismo trámite, tendría que entrar ya directamente al cómputo del plazo de interposición del recurso. Bueno, pues la última pregunta también es de social y es Jesús, que nos pregunta si se encuentra suspendido el plazo de caducidad de impugnación de despido por haber presentado papeleta de conciliación. En este caso, ¿se empezaría a contar desde cero, o sea, el reinicio, o los 15 días del artículo 65, o los dos? Es decir, en el supuesto que se empieza a contar desde cero, los dos, una vez celebrado el acto de conciliación, ¿tendríamos 20 días para interponer la demanda? Estamos nuevamente con los plazos procesales, ¿no? Aunque este ya es procesal, ya se ha hecho. Hemos entrado en el proceso. Efectivamente, yo entiendo que este ya tiene un carácter, una naturaleza procesal. Una vez que ya se ha interpuesto la papeleta de conciliación, hemos entrado ya en la carrera hacia el proceso laboral, que es la consideración de un plazo procesal. No obstante, reitero, todos estos plazos que tienen una naturaleza ambigua, que están entre lo sustantivo y lo procesal, es aconsejable que tengamos prudencia. Es preferible no poner el contador a cero a que nos vaya a prescribir algún derecho, acción o nos vaya a prescribir algún plazo. Estupendo. Bueno, en principio no veo más preguntas, ¿eh? Sí quería yo añadir una cosa que este mediodía me encontraba al hilo de lo que ha comentado Juan, de si se computaba el día 1 o no, si el día era el día 1 o el día 2. Y revisando un poco la legislación me he encontrado una cosa que no tiene nada que ver, pero puede ser también analógica, ¿no? Que es el tema de uno de los Real Decreto Ley, concretamente el 8, en la parte de unas disposiciones adicionales sobre el tema del registro, la segunda decía que el cómputo del plazo se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de su prórroga en su caso. Con lo cual, a lo mejor esto potencia un poco la teoría, ¿no?, tuya de que fuera al día siguiente, ¿no?, el inicio del plazo, ¿no? Aquí sí lo dice, sería para un tema de crisis sanitaria, me parece. Y bueno, parece que el legislador sí tiene, o había pensado, aunque no lo deja claro, de que podría ser el inicio del plazo una vez que lo haya dicho al día siguiente, desde cuando se alce, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí en el aire porque tampoco está nada claro, la verdad. Bueno, yo quiero decirte que ese es el plazo normal. Es decir, sí, el que viene en la ley. Lo usual es lo que dice el artículo 30 de la Ley 39/2015, lo usual es a partir del día siguiente, un poco el día de gracia ese que cuando llega la notificación de Hacienda o de lo que sea, el día de gracia de reacción, a partir del día siguiente de la notificación o publicación. Eso es lo normal. Lo que pasa aquí parece que hay una clara intención de que el alzamiento de los plazos administrativos el día 1 los efectos se produzcan ya el día 1. Parece que hay aquí una clara intención en ese sentido. No te olvides que el día 1 es lunes. Y entonces... Ya lo he visto, no es domingo. Eso es. Entonces, a lo mejor eso tiene algún sentido. Esa semana... Puede ser, sí. También coincide de alguna manera con la vuelta del porcentaje mayor de funcionarios a la actividad. Bueno, en fin, yo creo que hay una fecha ahí quizá que se haya mitificado un poco del 1 de junio y se ha querido declarar normalidad administrativa desde el 1 de junio. Yo no me la jugaría, de todas formas. No, aquí no, nunca. Con esto hay que ser muy prudente. Sí. Juan, te toca finalizar. Bueno, solo hablar de un plazo que se nos quedaba un poco fuera del tema, que es la convocatoria de la prueba de acceso a la abogacía. Después de haber estado suspendida durante todo este plazo
y después de muchas conversaciones del Ministerio de Justicia con el Consejo General de la Abogacía, se ha vuelto a convocar la prueba para el 4 de julio. Esto se ha publicado en el BOE número 134 de 13 de mayo y será de manera telemática gracias a un convenio que se ha llegado con la UNED. Así que para todos los que tengamos en el despacho compañeros que quieran acceder, o hijos en este caso, y allegados, pues ya sabemos que por lo menos se abre el plazo para eso. Yo solamente querría dar las gracias tanto a Juan Antonio, como a María José, como a Carmen, porque todo esto ha tenido un estudio previo, además del conocimiento que ya atesoráis. Vuestro tiempo nos ha ayudado a todos. Quería agradecer especialmente a María Aristoy y a José Manuel Valdallo porque hacen posible que lleguemos a todos vosotros, y gracias a todos vosotros por acompañarnos, compañeros, y por estar ayudando a hacer un colegio mejor. No estamos solos, nos tenemos, gracias a Dios, los unos a los otros, y juntos vamos a salir de esto. Todos juntos somos colegios. Deciros que nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis y para lo que queráis, y no bien con la inmediatez que querríamos, porque la sede pues se puede acceder con las restricciones que tenemos, sí por los canales habituales, en el 954 50 27 57 o en el correo guía@icas.es. ¿Os veré en el colegio con las puertas abiertas? Seguro que sí, y entre todos seguiremos garantizando la tutela de los derechos de todos los justiciables. Compañeros, no estamos solos. Soy Juan Calle, compañeros, buenas tardes a todos y quiero desearos salud y siempre esperanza. Muchas gracias.